Edson Álvarez podría regresar al fútbol mexicano con los Rayados del Monterrey. Sorpresas en las primeras rondas del torneo de tenis de Roland Garros. Panteras de Aguascalientes se adelantan en la final de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional en la rama femenina. En el Mundial de Donald Trump obligan a la selección de Irán a pernoctar y concentrarse en Tijuana, Baja California. Hugo Sánchez es confirmado como el nuevo director técnico del Necaxa Femenil. Amigos, ¿cómo están? Y nos da muchísimo gusto saludarles en una emisión más del Bla 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 Deportivo y saludamos la presencia del tiburón rojo. Ahí viene hasta de Colorado, dicen en mi barrio, nuestro buen amigo el periodista Pedro Gómez. Pedro Gómez, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenido una vez más al Bla 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 Deportivo. Mi querido Ed Martínez, ¿cómo estás? Muy buenas noches, amigos del Bla 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 Deportivo. Muy buenas noches. No me quise traerle al tiburón porque aún en estos tiempos de que hay mucho reporfán, pues hay que ser un poquito pues, congruentes y prudentes con la profesión de cronista deportivo y no cantearse para ningún lado, ¿no? Entonces, la verdad es que sí hay un tema ahí que ya estaremos entrando en materia, sí, pero por supuesto. Yo encantado me hubiera traído mi camisa, no, pero esa me la dejo en mis momentos de aficionado, así como cuando los políticos dicen: usted andaba en campaña el fin. No, espérame, es mi día de descanso. Anda, sí, pues. Sí, bueno. sí. No ok, va a ser el día de descanso de reportero de Pedro Gómez y va a ser fanático nada más. Bueno, vamos a iniciar con ese tema precisamente porque estoy absolutamente cierto que difícilmente lo van a encontrar en otros espacios pretendidamente periodísticos o pretendidamente informativos, mucho menos en todas esas mesas tertulianas de 7, 8, 9 sabios del fútbol que están enteradísimos de todo, hasta de el homónimo de Hugo Sánchez que va a debutar con el Necaxa. No lo van a encontrar allí ese tema y nosotros, obligados por el oficio periodístico, tenemos que tratar la circunstancia. Se recordarán ustedes del pleito de carácter jurídico entre Arrendadora Azteca, una de las empresas del Grupo Salinas que encabeza el señor Salinas Pliego. El pleito entre esa instancia comercial, mercantil, y el señor Fidel Curi Grajales, en su momento y en su oportunidad, presidente y propietario de los Tiburones Rojos de Veracruz. Un pleito que depositó en el reclusorio norte de la Ciudad de México al señor Fidel Curi Grajales durante casi 3 años. Bueno, apenas al comienzo de esta semana, ya en una instancia de carácter definitivo, le dicen al señor Curi Grajales palabras más, palabras menos. Después de haber revisado toda la evidencia, queda usted exento de lo que se le pretendía acusar y Arrendador Azteca tendrá que indemnizarle. A ver, échate ese trompo a la uña, mi querido Pedro Gómez. El pleito entre David y Goliat se va otra vez, con el que todo mundo creía iba a perder ese litigio de carácter jurídico. Razón por la cual, si mal no recuerdo, en todas aquellas imputaciones sí. Fueron producto de que, bueno, pues Fidel Curi pisara la cárcel. Sí, estuvo en presidio. Porque de pasar de un tema puramente mercantil pasó a ser penal. Así es. Por una presunta falsificación de documentos. Exacto. Y de declaraciones, sí. inconsistencias en el proceso, en fin. Y que provocó también que perdiera la franquicia, que fuera desafiliado. Correcto. De la Federación Mexicana de Fútbol. Sí, eso fue, digamos que la gota que derramó el vaso y empujó un poquito el tema para que en ese momento pues los amigos de don Ricardo, del tío Richie, como que tenía un montón de amigos en las instancias jurídicas. Claro. Muchísimos. Pues decidieran que los Tiburones Rojos de Veracruz ya no merecían estar en el fútbol de primera división. Y fue entonces que desafiliaron al equipo y levantaron la franquicia, la recogieron, presuntamente para que con eso
se liquidara parte del daño que se había hecho, en fin, hubo ahí una serie Sí, de y que se liquidaran adeudos con parte del cuerpo técnico, con del personal jugadores, administrativo y del plantel, claro. Incluso liquidar cartas de jugadores que Sí. eran propiedad del club también. Que allí fue uno de los elementos, esto que señalas, que llamó la atención, no del juez que en primera instancia lo mandó casi 3 años al reclusorio norte, sino de un tribunal colegiado que dijeron, aquí está pasando algo muy raro, alguien reclama el pago de un empréstito, de un préstamo, de un crédito, pero ese que extendió el crédito ya se cobró. ¿Por qué está con las garantías que le entregaron? Ya se cobró, porque las garantías normalmente, como hemos explicado, van por 2 veces el monto del crédito, por 3, por 4, por 5 o más, dependiendo de con qué carácter o para qué tarea, para qué labor se extiende el crédito. Incluso también tomando en cuenta el valor actual de la franquicia del equipo. Y de las cartas de esos jugadores. Que también se suma al valor de la franquicia. Digamos, en ese momento el Veracruz o los Tiburones Rojos de Veracruz tenían cartas propias de jugadores. Sí, claro, no claro. como otros equipos que andan por ahí inventando el no hilo empieces negro. a hablar del Querétaro, de eso no vamos a hablar hoy. Bueno. Hoy no vamos a hablar del Querétaro. Otras directivas que andan ahí haciendo sumas y restas de franquicias que la verdad no valen lo que están pagando por ellas. Pero regresando al tema que nos atañe, efectivamente fue todo un proceso administrativo en principio, luego fue penal. Así es. Y ahora resulta que un juez de distrito efectivamente le dice a don Fidel, oiga, pues ¿qué cree? Que de todo esto que lo acusaron, pues no. Usted no es responsable. No procede. Así es. Porque todo esto, incluido el tema de las garantías, todo esto quedó liquidado en su momento, incluso sin existir adeudos de ninguna índole. Correcto. Y eso se vino, digamos, a ligar, por extraño que parezca, con el tema de Billy Álvarez, que está en presidio y que en algún momento fue presidente de los Cementeros de Cruz Azul, ahora campeones, porque 2 de los jugadores que estaban más cotizados y cuyas cartas de transferencia fueron entregadas en garantía, fueron negociadas de Morelia a Cruz Azul. Entonces el adeudo estaba perfectamente cubierto, incluso con un monto superior al que se había entregado como préstamo o como un crédito. Sí, y sin embargo en su momento al señor Billy Álvarez pues no se le encontraba por ningún lado. Sí, es que estaba muy guardado en el cuarto de huéspedes de su domicilio. Y a don Fidel sí lo encontraron, pero rapidito. Sí. Digo, ahí necesariamente tiene que haber una intención de alguien muy poderoso, con muchos amigos muy poderosos, para poder jugar con esas cartas de esa manera. Poderoso caballero es don Dinero y lo acaba de descubrir Pedro Gómez. Hacemos una pausa, regresamos en el Bla 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 Deportivo. Volvemos. Uno de los 4 grandes torneos tenísticos de la gira mundial para profesionales que se desarrolla en París representa la cúspide de las competencias sobre superficie de arcilla y por ello todos los astros del llamado deporte blanco se han dado cita en la capital francesa. Cita en la prestigiada Ciudad Luz, que ya ha entregado algunos resultados muy llamativos en una atmósfera caracterizada por las altas temperaturas que han agobiado a más de un tenista. Para el ruso Daniil Medvedev, la competencia ha terminado tempranamente, pues fue eliminado en la misma primera ronda por un raquetista ubicado en el puesto 97 de la clasificación mundial. Idéntica suerte ha corrido el jugador español Alejandro Davidovich, quien en la segunda fase del certamen se ha despedido de la arcilla de Roland Garros y ello ha provocado su ruptura con su entrenador de origen argentino Mariano Puerta. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros y vamos a invitarles a que participen en la pregunta encuesta de esta noche que tiene que ver con los Tiburones Rojos de Veracruz y es absolutamente pertinente.
¿Volverán los tiburones rojos al fútbol profesional de nuestro país? Díganos usted sí van a regresar, o si su opinión es no van a regresar al fútbol profesional los tiburones rojos de Veracruz. 720-214-2537 para que comience a comunicarse con nosotros. Si nos acompaña por la vía de las redes sociales, por ese medio, háganos saber su opinión. Bueno, ya se dictó sentencia que ya es inapelable a propósito de ese pleito entre Arrendador Azteca y Fidel Curi Grajales. Le tienen que devolver al señor Fidel Curi Grajales 129 millones de dólares más el rendimiento de esa cantidad de dinero, más pagar los costes de todo el pleito que se extendió a lo largo de casi 6 años, imaginen ustedes. Bueno, si esa es la circunstancia, ¿cuál es una de las secuelas, Pedro Gómez? ¿Qué estarán pensando en la Federación Mexicana de Fútbol? No, bueno, pues de entrada Sí, no van a querer aceptar que se equivocaron. ok. O sea, la siguiente es, ¿lo dejaremos regresar o no? Ajá. Y aquí es donde en la pregunta encuesta precisamente de que si nuestros amigos del bla 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 deportivo nos Consideran. hacen favor de opinar Claro. si sí o no regresan los tiburones, Ajá. lo que voy a decir a continuación es una respuesta muy personal. Ok, y es como casi siempre Y es- políticamente incorrecta, Pedro Gómez. A ver, lánzate. Alguien diría sí, pero mis oficios reporteriles no me Ok. permiten ser parcial en este momento, pero yo prácticamente estoy casi seguro que los tiburones no regresarían. ¿No van a la regresar? primera, no regresarían a la primera Pero si división. Fidel ya tiene todos los argumentos para que le devuelvan su franquicia. Incluso la federación ya también, en la pregunta que me hiciste al principio, debe estar pensando en de dónde le va a pagar a Fidel Curi también O la sea, lana que estarían debe. considerando ya la idea de indemnizar a Fidel Curi por el valor de la franquicia. Puede ser. Ok. El tema es, no es el punto original que los tiburones regresen o no. Es ver si la federación permite Ok. que Fidel Curi, siendo dueño de los tiburones, regrese otra Bueno, vez es que Fidel a Curi- sentarse a la mesa de la primera división. Bueno, es que Fidel Curi ya anunció, ya declaró que va a demandar a la Federación Mexicana de Fútbol para que le devuelvan su franquicia, porque lo desafiliaron como resultado de que estaba en presidio y la norma, el reglamento, el estatuto, bueno, pues prohíbe que haya nadie que esté afiliado al organismo y menos propietario de una franquicia si mantiene pleitos de carácter legal. Que le mantengan que le regresen la franquicia no quiere decir que lo vuelvan a dejar sentarse en la mesa de la federación. Ok, ok. O sea, eso es una posibilidad, porque el pleito cantado y derecho es Sí. de Fidel Curi contra la Federación Mexicana de Sí, Fútbol. sí, sí. Y lo va a llevar a la instancia jurídica. Entonces imagínate tú, si los va a demandar. Sí, claro que los va a demandar. ¿De verdad tú crees que lo van a dejar sentarse en la mesa de la Federación Mexicana de Fútbol? Por supuesto que no lo van a dejar. Ajá. Aquí tendrían que pasar dos cosas y las platicábamos fuera del aire un poco. A ver. La primera es que alguien le dijera a Fidel, bueno, pues te compro el equipo, cara. Te compro la franquicia. Sí, la Esa que franquicia. se supone que está en resguardo en la Federación Mexicana de Fútbol. Compro yo la franquicia y ya regresan los tiburones. Ajá, Pero tú ya no vas a ser el dueño de los tiburones. ok. Necesariamente tendría que ser otra persona. Sí, sí, Esa sí. es una. La otra es que ya no esté Salinas Pliego Sí, en una silla de la federación, porque ahorita tiene 2 equipos. sí, pero se supone que están en proceso de compraventa. Bueno, que ya no tenga ninguno y entonces sí, como el pleito también era con él, Ajá. que la federación diga, bueno, a ver, para enmendar el tema, Es que- pues vamos a dejar que se vaya el del pleito 1, Sí, y bueno, pues ya puedes regresar porque el otro ya se fue, entonces ya no va a haber problema. ok. Pueden ser esos 2 escenarios. Oye, y el otro escenario, que finalmente apechuguen, vayan con el tesorero y le pregunten, señor, tenemos dinero con lo que nos vamos a llevar del Mundial para indemnizar a Fidel Curi y pagarle su franquicia. Jamás va a suceder, la Federación Mexicana de Fútbol jamás va a sacar un dinero de su bolsillo Ajá. para pagar un error que ellos mismos cometieron. Sí, sí, claro. Ahora, a ver, yo no recuerdo en este momento quién era el presidente de la federación en ese momento. Ajá, el empleado de Televisa. Bueno, no es ningún dato importante, ¿verdad? Porque todos son empleados de Televisa, todos siguen siendo empleados de Televisa.
Ahorita me acuerdo el nombre, sí, pero fue un a mí también. ejecutivo de ventas Es al correcto. que convirtieron en presidente de la Femex Food. Hoy no lo es. No, ya no está Bueno, en la federación. ¿tú crees que el actual se va a querer echar la bronca No, del anterior? es que no es que se la quiera echar el actual presidente. Le van a decir, ahí está esta papa caliente y la tienes que atender. Señor Ibar Cisniega, ahijado de la Bomba Rodríguez, entenado de la Bomba, te toca atender esto que sí es muy explosivo, más que tu patrón. En época mundialista. O sea, estamos a 2 semanas de que inicie el John mundial, de ¿no? Luisa 3 era el semanas. presidente. Ah, John Ya, de Luisa. Perdón, es correcto. que el disco duro trabaja muy lento y mi productor en lo que fue a Google, en fin, Ya. John de Luisa era el presidente. Bueno, el actual no se va a querer echar ese trompo a la uña. Menos en temporada mundialista. Sí. Menos con nuestro país siendo sede del mundial. Sí. Y menos especulando con un dinero que a lo mejor ni se gana la selección por pasar a la siguiente ronda. Que habrá que esperar. Que si habrá eso que esperar, sucede. exactamente, si cae ese dinerito. Ujú. Ahora, ¿tú crees que van a querer entregar o dar dinero de patrocinios y todas las cosas que venden con las televisoras? No, y yo comparto eso contigo. Estoy seguro que no lo quieren hacer, pero una instancia jurídica los va a forzar a realizarlo porque Fidel Curi ya encontró el caminito y si en una instancia ya hubo una sentencia de carácter definitivo, tiene todos los argumentos para demandar a la federación y exigir su franquicia o el valor de la misma. Pero en este país somos expertos en patear el bote. Le van a patear el bote a Fidel Curi Sí. hasta que le digan, a ver, bueno, ya mejor véndelo. Y que regrese otro con... Bueno, entonces que los federativos le consigan un comprador y Fidel Curi va a estar encantado de recibir en un periodo relativamente breve una cantidad cercana o superior incluso a los 300 millones de dólares, poco más o menos entre 5,800 y 6,000 millones de pesos. Regresaría el Veracruz siempre y cuando Fidel Curi ya no sea el dueño de la franquicia. Muy bien, nosotros hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Es innegable que su calidad como rematador y anotador lo colocan entre los grandes astros del balompié internacional. Más recientemente, su faceta como comentarista en la televisión mexicana puede ser catalogada como de claroscuros. Su desempeño como entrenador le permitió alcanzar 2 títulos consecutivos con los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero después tropezó con el conjunto tricolor y en sus varios intentos de regreso a la dirección técnica. No obstante ello, la directiva del club Necaxa ha confirmado que Hugo Sánchez será el nuevo timonel de la oncena de Aguascalientes para la siguiente campaña. Así la confusión en medios de comunicación y redes sociales. La realidad es que Hugo Sánchez Gutiérrez, exjugador mexicano y entrenador, será el nuevo timonel de las centellas del club Necaxa en la Liga MX Femenil. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Pues veíamos y escuchábamos con atención la nota que nos ha precedido y en cuanto vio la nota, bueno, Pedro Gómez dijo, voy a comprar mi bono, el abono para toda la temporada para ir a ver a los Rayos del Necaxa, pero lo han sorprendido, ¿verdad? Ya saben ustedes el manejo, no voy a decir faccioso, sino mañoso y pretendidamente divertido, casi cómico, ¿verdad? Hugo Sánchez, director técnico del Necaxa, sí, pero Hugo Sánchez Gutiérrez, que será el timonel del equipo femenino de los Rayos del Necaxa y no el Pentapichichi que va a seguir haciendo sus comentarios en esas mesas tertulianas. En fin, ahí está la nota pretendidamente jocosa. Ahí veíamos el marcador, están adelante las Panteras de Aguascalientes en el 4º partido de la serie final de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional en la rama femenina. Partido que se disputa ya en el gimnasio Manuel Bernardo Aguirre de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Si ganan las Panteras, se acabó la serie final
y ya han tomado una ventaja de 13 unidades. Ahí está el marcador, 56 para Aguascalientes, 43 para Chihuahua, cuando se disputa el tercer periodo de este partido. Pedro Gómez, tú también te fuiste con la finta, ya estabas apartando tu abono para ir a Aguascalientes cada 15 días a ver el partido de los Rayos del Necaxa. No compro abono ni para las plantas, mi querido Ed Martínez. Ándale. ¿Tú crees que voy a andar comprando un abono para ir a ver al Necaxa? Ajá. No, pues la verdad es que no. A ver, ¿quién va a creer eso de que Hugo Sánchez Márquez Sí. va a ser el timonel, ¿no? Gutiérrez sí, pero Sí, Márquez quién sabe. Sí, y fíjate que es curioso porque yo conozco a otro homónimo, Hugo Sánchez Hurtado, egresado de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Querétaro. Bueno, pues vamos a ver los porcentajes. Pedro Gómez dice que no, que los Tiburones Rojos del Veracruz no van a regresar. ¿Qué opina usted? Díganos sí o no. El 19% dicen que sí. El 81% están siguiendo la opinión de Pedro Gómez, dicen que no. Continúen comunicándose con nosotros, 720-214-2537. Si nos acompaña por la vía de las redes sociales, por ese medio, háganos saber su opinión. Bueno, está a reserva de su siempre mejor opinión, percepción y consideración. Hemos tenido la oportunidad en las semanas recientes, prácticamente desde marzo hasta acá, de viajar a distintas localidades, diferentes ciudades de nuestro país, y por lo menos en lo personal, y perdonen que hable en primera persona, no percibo ninguna efervescencia futbolera, ni el FanFest, ni en el Zócalo, ni en el Corregidora, ni en el Estadio Jalisco, ni en donde ustedes me indiquen. Bueno, el diario de circulación nacional, La Jornada, se dio a la tarea de realizar una encuesta preguntándole a la gente directamente cuántos de ellos tenían programado asistir a los partidos de la Copa del Mundo del 2026. Vamos a verlo, aquí está, les decía, el diario de circulación nacional, La Jornada, con 4,969 personas que han participado en esta encuesta. Y la pregunta es sencilla: ¿asistirás a alguno de los partidos de la Copa Mundial de Fútbol? Y aquí están los resultados. El 9%, acompañando a Pedro Gómez, dicen, sí, lo seguiré en un restaurante bar, el 9%. Solamente el 2% dicen, sí, acudiré al estadio. El 42% dicen, no, es medio año de mi salario poder pagar el boleto para asistir a la Copa del Mundo. El 34% dice, no soy fan del fútbol. Y el 13% dice, los veré en plataforma de paga. ¿Qué decir de los resultados de esta encuesta que ha realizado el diario de circulación nacional, La Jornada? Pedro Gómez. Digo, tampoco es que La Jornada se caracterice por ser muy pamboleros, un diario deportivo, ¿verdad? Sí. Digo, es de entrada. La segunda es que efectivamente no hay una efervescencia mundialista como antaño. Sí. No sé si tiene que ver que sean las sedes compartidas, puede ser. Que realmente sean pocos partidos aquí, otros Sí. tantos en Canadá y la mayoría en Estados Unidos. Ajá. Eso también influye. Que bueno, pues por ahí anden pintando ajolotes por todos lados en Ciudad de México, que la verdad no tiene razón de ser, porque incluso hasta se cruza con un tema de las mascotas oficiales del Mundial. Sí, ya le pidieron de hecho a la jefa de gobierno, a la señora Clara Burgada, que retire esos emblemas de la periferia del Estadio Azteca. Claro. Porque ahí se aparecen, como correctamente señalas, las mascotas oficiales de la Copa Mundial. Sí, claro. Entonces, no hay una uniformidad de entrada en el tema de la organización. Sí. Segundo, no hay realmente una difusión que a la población en general le llegue como sentido de pertenencia. Que le conecte, ¿verdad? Exactamente, a diferencia de todo lo que pasó en el Mundial del 86. Del 86, claro, que era otra cosa. Y por supuesto que tampoco abonan los precios estratosféricos de los partidos, de los pocos partidos que se van a jugar en México. Sí. Entonces, de verdad, cuesta mucho trabajo, y sobre todo con el tema de los precios y la inflación y los insumos y la gasolina, poder ahorrar algo para darte un gustito. Sí. ¿Cuál es el gustito de la mayoría de los mexicanos? Pues el fin de semana, comernos unos antojitos, echarnos un refresco,
Salir a almorzar con la familia. Salir a almorzar con la familia. Sí, claro. Ir a un partido del Mundial donde un boleto te cuesta hasta 15,000 pesos. Ya lo veremos al regresar de la pausa. Sí. La verdad es que efectivamente solo el 2% de la población podría hacerlo. Sí. Y el 98% restante, pues no convivimos ni comulgamos con esa idea de pagar precios estratosféricos por ver un partido de fútbol, aunque sea el Mundial. Y lo que sí he visto mucho en la efervescencia de esto, y no aparece en esa encuesta, es el tema del álbum. De eso vamos a platicar. Ese es otro también tema. Un poco más adelante. Pero entonces el álbum tampoco es barato, ¿eh? Te vas hasta, por lo menos el de Panini, te puedes gastar hasta 26,000 pesos para completar todos los afiches. Pero he visto más efervescencia por eso que por los coleccionistas, ¿verdad? Exactamente, por ver los partidos del Mundial. Muy bien, hacemos una pausa y regresamos en el Bla 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 Deportivo. Volvemos. Se antojaba muy complicado que en la serie final de la LNVP femenil alguna de las dos escuadras consiguiera de manera consecutiva un par de triunfos, pero las dirigidas por José Santaella han roto con esta predicción. En el marco del tercer partido de la serie final de la Liga Nacional de Baloncesto Femenil, las llamadas Panteras de Aguascalientes han conseguido una victoria muy significativa al imponerse en patio ajeno a sus antagonistas Adelitas de Chihuahua. Un lanzamiento desde la zona de los 3 puntos, cuando el reloj reglamentario fenecía, le ha permitido a la quinteta de Aguascalientes acreditarse una angustiante victoria al son de 102 puntos a 100. De este modo, el conjunto de Adelitas está obligado a buscar el triunfo en el cuarto encuentro de la serie final para intentar forzar una definición in extremis en un quinto cotejo que se disputaría en la duela del gimnasio de los hermanos Carreón en Aguascalientes. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Pues vamos a observar si se movieron los porcentajes de la pregunta encuesta de esta noche. Fidel Curi ya le ganó el pleito a Arrendador Azteca. Ello permitirá que regresen los Tiburones Rojos del Veracruz al fútbol profesional. El 25% dicen que sí. Yo creo que ya están llamando los abogados de Fidel Curi, ¿verdad? Y el 75% dicen que no. Continúe comunicándose con nosotros, 720-214-2537. Si nos acompaña por la vía de las redes sociales, por ese medio, háganos saber su opinión. Que hablando de abogados, le mandamos un saludo a nuestro buen amigo Valdemar Coronel, que ahorita vamos a ir a ese tema. Hace meses que lo discutimos con él aquí, anticipando lo que ahora ya se ha traducido en la vida real. Bueno, hablábamos del costo de los boletos. ¿Cuánto cuesta ir a un partido del Mundial? Bueno, aquí se hizo un pequeño ejercicio que además lo pueden realizar ustedes también. Hay varias publicaciones distintas también a través de las redes sociales. Imaginen ustedes qué partido tan atractivo, con todo respeto para los dos equipos. Uzbekistán contra Colombia. Partido del Grupo K. Partido que se va a disputar en el Estadio Azteca de la capital de la República. Algunos dirán, bueno, es que hay una delegación colombiana que eventualmente puede sentirse atraída. Sí, no lo dudo, pero llenar un escenario de casi 100,000 espectadores, difícil. Uzbekistán, tengo mis serias dudas de que resulte suficientemente atractivo para los fanáticos, pero eso no es lo trascendente. Si usted quiere ir a la sección 664, que si ustedes se percatan en el gráfico, son francamente las localidades más altas del Estadio Azteca, lo que usted y yo llamamos coloquialmente gallola. Bueno, en la sección 664, un boleto le cuesta 12,101 pesos. 12,101 pesos. Eso excede por mucho, creo que hasta el salario mínimo, ¿verdad? Pero bueno, si finalmente usted dice, bueno, quiero ir un poquito más abajo, 2 filitas más abajo para apreciar mejor el partido, y entonces se va usted a la sección 618. ¿Cuánto le cuesta un boleto allí? 12,383 pesos. Bueno, usted dice,
¿qué crees? Que jugué a los pronósticos y me gané 800 pesos, 2,000 pesos, 1,500 pesos y me quiero ir una fila más abajo porque ya me puse atento y ahí todavía se ve mucho mejor. Se va usted a la sección 619 y el boleto le va a costar 12,537 para poder disfrutar del partidazo entre Uzbekistán, una gran potencia futbolera, y los sudamericanos de la selección Colombia, como le llaman ellos coloquialmente a su equipo representativo de la Federación Futbolera de ese hermano país sudamericano. ¿Cuál boleto te vas a comprar, Pedro Gómez? Ya te di 3 alternativas ahí, porque ya no hablamos de las secciones más abajo. Imagínense ustedes, si esos son los graderíos más altos, ¿cuánto cuesta estar a mitad de cancha, más o menos a media altura? Pedro Gómez, ¿ya reservaste? No. El Mundial de Fútbol de la FIFA es impagable. Se ha vuelto un deporte de muy alto nivel monetario, solamente para gente acaudalada. Y ya los que quedamos de ahí para abajo, pues la verdad es que no podemos pagar esos precios. Bueno, tan es cierto lo que estás diciendo que hoy en día, tanto en Nueva York como en Nueva Jersey, hay una agencia que protege los intereses del consumidor en esa región de los Estados Unidos y ya presentaron demandas contra la FIFA por los altos costos de los boletos. Claro, aparte, fíjate, hice una comparación fuera del aire. Ajá. ¿Vale más la pena ir a ver un partido de la Liga Inglesa? Sí, de la Liga Premier. Que el boleto debe andar por ahí entre 1,700 y 2,000 pesos. Sí. A ver, y vas a ver un partido del mejor y más alto nivel futbolístico, incluso que del Mundial mismo. ¿Por qué? Porque en los equipos de la Liga Inglesa juegan las estrellas de los equipos que van a estar en el Mundial. Exactamente. Y los ves a todos juntos. Entonces, en un solo equipo puedes ver a las estrellas de Brasil, de Francia, de Inglaterra misma y de Italia. Y por supuesto de España. Y en un solo equipo. Del otro lado puedes ver exactamente lo mismo. ¿Y sabes qué nivel de juego es ese? Y de espectáculo. Impresionante. Yo pagaría 1,000 veces, 2,000 pesos por ir a ver un partido de la Liga Inglesa que por pagar un boleto del Mundial de Fútbol. De 12,500. De 12,000 pesos. No, impagable. Bueno, ahí están los datos. No es una opinión, es información pura y dura para que usted pueda normar su criterio. Hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Sin poder contar con demasiada actividad en el semestre más reciente, el volante mexicano Edson Álvarez parece haber agotado sus posibilidades de continuar jugando en el viejo continente o incluso en Asia. En estas condiciones, ha sido considerado en la prelista de Javier El Vasco Aguirre para integrar el representativo de la Federación Mexicana de Fútbol que tomará parte en la Copa Mundial de este 2026. Nadie se atreve ni siquiera a asegurar que tendrá un puesto titular en el conjunto tricolor, pero otras miradas se han mostrado muy interesadas en poder contar con los servicios del mediocampista mexicano. Aunque no existe aún una confirmación oficial, todo parece indicar que la organización de los Rayados del Monterrey podrían contar para la siguiente campaña con los servicios de Edson Álvarez. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues vamos a ver si se han modificado los porcentajes de la pregunta encuesta de esta noche. ¿Regresarán sí o no los Tiburones Rojos del Veracruz al fútbol profesional de México? El 28% dicen que sí, el 72% descartan cualquier posibilidad de que los Tiburones Rojos del Veracruz estén de nueva cuenta en la división de honor del fútbol mexicano. 720-214-2537, nuestra línea telefónica para que se comunique con nosotros. Si nos acompaña a través de las redes sociales, por esa vía, háganos saber su opinión. Bueno, hubo un comunicado ya de la Federación Mexicana de Fútbol. ¿Renunció el Vasco Aguirre? No. ¿Ustedes creen que se lo van a permitir? No. Pero hubo interrogantes. Oye, Santi Jiménez tiene más de medio año que no juega. Alineó unos cuantos minutos con el Milán
ya corrieron al técnico, corrieron al director deportivo, corrieron a un montón de elementos del Milán, y Santi Jiménez, que seguramente no verá acción en la Copa del Mundo, empujado no solamente por su papá, sino por los anunciantes y los patrocinadores, acaba de recibir convocatoria. Y aquí está el comunicado de prensa 041-2026. Mañana llegan Raúl Jiménez y César Huerta a Pasadena. Bueno, ya está el equipo mexicano allá en el sur de California, en la Unión Americana. Es un comunicado fechado en Ciudad de México, 27 de mayo del 26. La Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales informa que los jugadores Raúl Jiménez del Fulham y César Huerta del Anderlecht se integrarán el día de mañana, jueves 28 de mayo, a la concentración de la Selección Nacional de México en la ciudad de Pasadena, California. Ambos futbolistas formarán parte de los trabajos de preparación del equipo nacional de cara a los últimos 2 partidos amistosos previos al inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El Chino Huerta también ha estado lesionado y sin embargo está también en la convocatoria. Pedro Gómez. Demasiadas inconsistencias de entrada, porque ya lo dijimos aquí muchas veces, la institución de Selección Nacional de México no existe. O sea, a ver, eso de comunicado de la Selección Nacional de México, eso no existe. Ajá. O sea, de entrada no es un organismo. Correcto. Y después, las decisiones que toman, definitivamente no tienen una planificación. ¿Por qué? Todos recordamos esos pasajes amargos que desgraciadamente vivieron los jugadores de Chivas que no terminaron el torneo con su equipo. Con el equipo completo. Y conste que yo no soy fan de las Chivas, ni lo voy a hacer nunca, pero a ver, es un tema que ahí está. No terminaron la temporada con su equipo. Sí. Y en la federación o la selección, como les quieran llamar, los obligaron a reportar en la concentración de la selección y no terminar la temporada con sus respectivos equipos. No jugar la liguilla. Y eso mismo también despertó la controversia después con los jugadores del Toluca, que estaban en las mismas instancias, y tampoco los dejaron terminar. Bueno, ¿por qué a Raúl Jiménez y César Huerta apenas se vienen a integrar? Bueno, Europa, espérame, es que las ligas de fútbol de Europa terminan sus calendarios apenas acaban de terminar. Así es. Y están debidamente programadas. Exacto, y todas las ligas de Europa apenas están terminando los torneos. Y todos los jugadores, los grandes astros del balompié, apenas van a reportar con sus selecciones. ¿Por qué no tomamos en México ese mismo criterio? Dejar que el jugador juegue. Por el amor de Dios, un jugador tiene que jugar. Es como un abogado que estudia y pues nunca litiga, ¿no? Así es. O como un periodista que estudia periodismo y nunca reportea. No sabes más ni agarrar una grabadora. O sea, a ver, el tema es ese. ¿Por qué esos criterios tan cortos, tan retrógradas y tan cuadrados de nuestro balompié, de no dejar que los jugadores jueguen, valga la redundancia, si en todas las demás ligas del mundo hasta que termina el torneo reportan con su selección? Correcto. Y todo esto que tienes toda la razón, digo, a ver, Raúl Jiménez... Bueno, tuvo una campaña regular, pero no es el caso, pero no es el caso de Santiago Jiménez. Ni de César Huerta. Ni de César Huerta, así es. O sea, Raúl Jiménez, él desde aquí, desde un principio yo lo dije, es uno de los poquitos que sí debe estar que tiene plaza asegurada. Plaza asegurada. Bueno, pero a ver, ¿por qué insistir en que debe jugar el Chaquito? Es que tienen que convocar a Santiago Jiménez, si no, ¿qué hacen los anunciantes con toda la pauta publicitaria que ya contrataron, Pedro Gómez? Ni modo de tener como rostro, como embajador de esas marcas, a un jugador que no está en la selección nacional. Pues entonces que hagan lo mismo de Figuel Curi, que les obliguen a regresar el dinero. Bueno, pues sí, algo así. Ese es el tema. Porque al que obligaron a convocarlo fue al Vasco Aguirre, y aunque no lo vaya a utilizar, lo tiene que convocar
al equipo nacional. A eso me refiero con lo corto de miras que está nuestro balompié en ese sentido, porque definitivamente no hay absolutamente nada de programación, no hay un plan, no hay una estrategia, todo es porque tú eres mi cuate, todo es porque a por ver si te doy ocurrencias. chance y por ocurrencias, efectivamente. De seguir así este tema, pues obviamente nunca vamos a pasar al quinto partido. Bueno, pues hablando de quinto partido y de cosas que dijiste cuando estabas sentado en esa misma silla y en ese mismo escritorio, acompañado del abogado Valdemar Coronel, dijimos, se viene un problema terrible para la FIFA y para el señor Donald Trump, el conflicto que mantiene con el régimen iraní. ¿Les va a entregar las visas? Bueno, les va a entregar visas, sí, señoras y señores, pero condicionadas, y de eso vamos a platicar después de este breve paréntesis. Hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Gianni Infantino y la FIFA existen solamente para complacer todos y cada uno de los caprichos del señor Donald Trump y por ahora el residente de la Casa Blanca les ha impuesto una condición más para la celebración de la Copa Mundial de Balompié 2026. Estaba previsto que con la clasificación de la selección de Irán contaría con una plaza para tomar parte en el certamen y que seguramente deberían establecer su campamento en territorio de los Estados Unidos. Tal situación se presentó, pero con el conflicto bélico que subsiste entre ambas naciones, hacer la concentración de los iraníes en el sur de California los colocaba en una situación de riesgo, misma que la FIFA ha resuelto con una simpleza e hipocresía extrema. Que la selección de fútbol de Irán establezca su base de operaciones en el norte de la República Mexicana y que solamente ingrese a la Unión Americana para disputar sus partidos en Los Ángeles y la ciudad de Seattle. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues vamos a los porcentajes definitivos de la pregunta encuesta de esta noche. ¿Regresarán al fútbol profesional de nuestro país los Tiburones Rojos del Veracruz? El 34% han dicho que sí, el 66% dicen que no. Bueno, viene la segunda parte del pleito. Fidel Curi Grajales va a demandar a la Federación Mexicana de Fútbol y ahí, créanme, habrá mucha tela de dónde cortar. Gracias a todas las personas que se comunicaron para participar en la pregunta encuesta de esta noche. Bueno, corresponder a algunos de sus saludos. Alejandro Mesa, un saludo por supuesto. Ed Station Liceaga, un saludo por supuesto. Mi querido Arturo Valero Fernández, el popular Nariz, un saludo. Edgar Ponce también se comunicó, gracias. La Güera González también nos deja saludos. Motocleando también un saludo. Y desde la capital del país, mi querido Víctor Trejo, un saludo, mi estimado Víctor Trejo. Bueno, Pedro Gómez, lo advertimos aquí, el abogado Valdemar Coronel nos ilustró de todas las complicaciones que iba a tener el régimen del señor Donald Trump para entregar las visas a los integrantes de la delegación de Irán, no solamente a los jugadores, a los delegados, a los preparadores, a los comisionados, y ahora resulta que la selección de Irán no va a concentrar en territorio de los Estados Unidos, sino en Tijuana, Baja California. Pedro Gómez. Sí, lo dijimos aquella vez analizando... Hace meses. Hace varios meses, analizando el entorno social. Geopolítico alrededor del deporte mundial. Sí. Y entre otros temas que hablamos aquella ocasión, salió este asunto del mundial. Y así que es. Si Estados Unidos ponía una lista de países vetados, ¿qué iba a pasar? Si correcto. Estos clasificaban... Entonces aquí está el tema de Irán, el así más es. fresco, y aquí está México que le va a dar posada a Irán, sí. Para que aquí entrene, aquí se duerma, concentren. ¿sí? Y solamente vayan a jugar su partido que les corresponde y se regrese. Así es. Me recordó a un expresidente, sí, así sí. que el come si te vas. Chente Fox. Es correcto. Chente Fox dirigiéndose
a Fidel Castro Ruz. Sí, pues El clásico, comes y te vas. Que era el frijolito negro en ese día, en el arroz. En la cumbre iberoamericana. En la cumbre iberoamericana, y nadie lo quería, y le dijo, Sí. pues no, hombre, no te preocupes, tú vienes, comes y te vas, ¿no? Sí. Pues algo así le están haciendo a Irán en este momento, tristemente, Sí. porque además los iraníes, el equipo de fútbol, Sí. no tiene absolutamente nada que ver con el asunto político y Pero, armamentista, ¿verdad? digamos, muy mañosamente, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha argumentado que varios de los jugadores que integran la selección iraní son integrantes del ejército y de las fuerzas revolucionarias islámicas de Irán, y como están en un conflicto bélico, sería como permitir que soldados de un ejército adversario, de un ejército enemigo, ingresaran a tu territorio. Y la FIFA, ¿qué dice? El señor Infantino está en Las Vegas, hombre, encantado del pingüe negocio que está haciendo con la Copa del Mundo del 2026. No es un secreto que ya una gran parte del electorado norteamericano no está de acuerdo Así es. con el conflicto que mantiene su país con Así Irán. es. Y no solamente el electorado, muchos de los legisladores en el Congreso de los Estados Unidos. Y ya ha habido muchas manifestaciones públicas al respecto de que ese conflicto no debe existir y se debe terminar inmediatamente, que Estados Unidos no debe hacer absolutamente nada metiendo sus narices en Irán. Ajá. Eso es lo que dicen los... Incluso la Cámara de Representantes. Sí, claro, o sea, ya hay voces que levantan y dicen, a ver, no, eso no tiene razón de ser. Tú imagínate, amigos del bla, bla, bla deportivo, imagínense qué sucedería si la selección de Irán duerme y entrena en Estados Unidos, pues seguramente un sinfín de manifestaciones en torno a ellos y de apoyo se suscitarían en medio de una Copa del Mundo que está diseñada absolutamente para dos cosas. La primera, para que el señor Trump se pueda lucir abiertamente, y la segunda, para que el señor Infantino también haga un negocio redondísimo. Se llene los bolsillos. Es correcto. Entonces, ese es el resultado del por qué ahora, bueno, pues desgraciadamente... y lo digo desgraciadamente, no como un plan despectivo de que tengan que venir a México, sino desgraciadamente les hicieron eso, les hacen esa grosería, y ahora, bueno, pues dormirán en nuestro país y aquí entrenarán y solamente irán a jugar a Estados Unidos y regresarán. Claro, porque no deja de ser una enorme contradicción que en un evento de carácter deportivo es el Campeonato Mundial de Fútbol Asociación. Campeonato Mundial de Fútbol Asociación. Lo deportivo pase a último término para complacer uno más de los caprichos del residente de la Casa Blanca. Y a eso hay que sumarle también el conflicto en torno a los migrantes en Estados Unidos, con todas las redadas que ICE ha hecho. Que ya amenazaron con irse a la huelga. Exactamente. Y ahora, a ver, ya también incluso hay sedes que dicen, a ver, aquí no queremos redadas de ICE, por favor. Así es. Absténganse y vamos a buscar la manera de que no haya ni una sola. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es que la gente venga a divertirse al estadio. Así es. Si no, ¿para qué haces un mundial? ¿Y quiénes atienden el rubro de servicios? Pues todos los migrantes. Esa es la realidad que se niegan a aceptar formalmente. Pero bueno, eso es lo que está sucediendo ahora mismo de cara a la Copa del Mundo del 2026. Con estos comentarios no resta tiempo más que para despedirnos. Pedro Gómez, gracias por habernos acompañado, y conste que ya dijo que los tiburones rojos no van a regresar. No, bueno, mi corazoncito veracruzano sí quisiera que regresaran, pero la realidad es que ahí el tema se llama Fidel Curi y la bronca que trae con la federación. Con la federación. Con Doña Fede. Con Doña Fede. Muy bien, gracias a Pedro Gómez, pero sobre todo gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ahí está la actualización, se cierra el marcador. Están disputando el cuarto periodo. Panteras de Aguascalientes 68, Adelitas de Chihuahua 64. Cuarto partido de la serie final de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional en la rama femenina. Gracias por habernos acompañado. Se despide de ustedes Ed Martínez, quien les espera el día de mañana en una emisión más del Bla 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 Deportivo. Hasta entonces.